Amigos, amigas, en la mañana de Circo Freak recibimos ahora al primer candidato en la lista de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires por Fuerza Patria, Jorge Tayana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias por estar acá. No, gracias por incorporarme al circo. Es un circo que tiene de todo. Freak. Freak. Claro, Estamos, vale todo. estamos en un momento medio de circo freak, Sí, cosas raras, hay personajes mucho, que dan miedo, hay otros que dan mucho risa. circo, ¿no? Hay mucho circo freak. Mucho dando payaso, vueltas. mucho equilibrista. Mucho. Jorge, estricta actualidad. El Sí. apoyo cerrado y total del gobierno de los Estados Unidos a Milei. ¿Qué lees ahí? ¿Qué hay? Hay varias cosas. Una, que empezando lo general a lo particular, la estrategia de Estados Unidos, que es una estrategia a nivel global de paulatino repliegue de la única superpotencia global a una potencia la más importante, pero que comparte con otras potencias, ese repliegue se da fortalecimiento de su presencia en lo que considera su territorio natural, su backyard, su patio trasero. Es decir, que se repliegue no quiere decir que no tenga más exigencias sobre la región. Entonces vemos cosas buenas, presuntamente, como darle atención a la Argentina y ayudarla a salir de un problema para una cuestión política, y vemos un desplazamiento de armas en el Caribe. O sea, ese es el primer paso. El segundo paso es que es una ayuda bastante extraordinaria a un gobierno que lo sienten amigo y que lo apoya. Ayer el discurso de Milei es bastante formidable. Dice, apoyo la política proteccionista de Trump, mientras él hace una política de liberalización cambiaria y de liberalización arancelaria, y mientras Estados Unidos hunde las exportaciones de acero y de aluminio de la Argentina a Estados Unidos. O sea, yo me imagino los señores de Aluar, tanto los dueños como los trabajadores, habrán mirado y digo, ¿y? Claro. ¿Por qué este señor apoya eso y no pide que no levante eso? O sea, tienen buenas razones para apoyarlo, aunque a uno resulte un poco payaso. Eso siempre hay un clown en la corte. Así que eso viene bien. Tercero, le soluciona un problema muy inmediato, que es que no aguantaban más. Las reservas se acababan y entraba en una crisis que se desbordaba. Y eso no quieren que suceda en general, y mucho menos antes de un proceso electoral donde un gobierno amigo le va a ir mal, o muy mal, si no paran eso. Cuarto, creo que hicieron algo que es un poco sorprendente, porque hace 2 meses le dieron 20.000 millones de dólares del Fondo Monetario, lo cual ya era más o menos impensado, o por lo menos después del préstamo enorme de Macri, que se fumó Caputo. Ahora le dieron otros 20.000 millones y también se lo fumó Caputo. A pesar de eso, le piden dinero y dicen, bueno, le vamos a dar, y le vamos a dar del Tesoro. Le vamos a dar del Tesoro norteamericano. ¿En qué? Bueno, eso es menos claro. Lo que haga falta, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que eso también tiene implicancias legales. Por si tiene que pasar o no por el Congreso y todo Claro, lo demás. tiene varios problemas. La pregunta es, una, que festejemos un mayor endeudamiento en un país que está endeudado hasta acá, significa que vamos a estar endeudados hasta acá. O sea, no se ve la ventaja de eso, más allá de que no te lo gaste en este momento. Segundo, lo que no sabemos es las condicionalidades del crédito o del préstamo, que son condicionalidades, algunas de tipo económico. Es obvio que están pidiendo una devaluación para después de las elecciones, ¿no? Vamos a dejar flotar el tipo de cambio, hay que cambiar las bandas. Sí, le están diciendo juntar reservas y devaluar. Juntar reservas y devaluar para arrancar. y dejar para arrancar. Para empezar. Para empezar. Claro. Sí. Y de paso quitar las retenciones para que poner las retenciones, perdón, para que no sean tan competitivos los productos argentinos frente al mercado norteamericano. Es decir, ese es un pedido del cinturón de maíz y de la soja en Estados Unidos. Lo curioso de eso es lo que pasó acá, porque el gobierno presenta eso como un beneficio para los productores y los productores se han quedado con la ñata contra el vidrio. Es decir, todo esto se lo han llevado las cerealeras. En 3 días. Sobre eso específicamente te quería preguntar, porque parece ser la primera de las medidas que el gobierno estadounidense toma en la Argentina. Es,
subida de vuelta a las retenciones, que está en el comunicado de Scott Bessent, de respaldo a la Argentina, dice, bueno, suban las retenciones. Se tiraron las cerealeras de cabeza a liquidar, quedaron todos los productores afuera, y ahí es donde uno empieza a preguntarse qué tan independiente o soberano es el gobierno de Milei para tomar decisiones económicas. Ya está. Lo que está claro es que todo lo que vivimos, en lo que se dijo y en el rol, en el play role de la obra, digamos, es un acto de sumisión a Estados Unidos. Y las únicas palabras que dijo el presidente argentino fueron, en toda la reunión, fueron "Thank you, Mr. President". Nada más. O sea, fue un acto de humillación y de sumisión como pocas veces hemos visto, quizás como el pacto Roca-Runciman, no sé. Claro. Segundo, hay condicionalidades económicas, algunas ya explícitas, otras que podemos más o menos suponer, porque dice los cambios estructurales, pero eso entra dentro de la economía. Lo que no sabemos es cuáles son los otros compromisos que ha tomado el gobierno y que no sabemos si están escritos o no están escritos. Así que, por ejemplo, ¿qué han tomado en relación al swap con China? Se dijo y salió en medio del Tesoro salía, bueno, nosotros le damos un swap, pero ustedes salen del swap de China. El swap de China es por 18.000 millones de dólares, sí, de los cuales se gastaron 5.000. O sea que vamos a devolverle esos 5.000 millones, o van a devolverle a China 5.000 millones. Este gobierno comparte de esos 20 millones que va a recibir y vamos a romper el swap con China. Si vamos a romper la posibilidad de tener otro país que nos ayude financieramente. Sería un disparate, además que un muy mal gesto hacia China, que no bancó el país durante muchos años con ese swap y ahora ha bancado al mismo gobierno de Milei al renovarle el swap por lo menos 2 veces. ¿Va a suceder eso? ¿Va a suceder cuándo? ¿Ahora? ¿Después de las elecciones para no hacer ruido? Ese es un compromiso que aparece pero que no está explicitado. Si eso es así, es otro disparate, porque es cortarnos nosotros una fuente de financiamiento. Pero pareciera que el rechazo a todo lo chino es parte del acuerdo o parte del compromiso que toma Argentina. ¿Hay compromisos en el área de seguridad y defensa? Yo creo que sí, porque ha habido muchos viajes de los jefes del Comando Sur y ha habido distintas expresiones que tienen que ver con una base en Ushuaia, que tienen que ver con el control del Atlántico Sur, y que Estados Unidos estaría considerando que Malvinas en manos de los ingleses no es una garantía suficiente para control del Atlántico Sur, sino que hay que tener a Chile y a Argentina en esta posición pro Estados Unidos, porque puede debatirse en las próximas décadas temas de la Antártida. Ahora, si hay una base compartida en Ushuaia, a nosotros nos debilita. Nosotros tenemos que tener una base propia en Ushuaia y tener un mayor fortalecimiento y no parar las obras como hicimos de la base Petrel en la Antártida. Hay compromiso de desarmar el sistema de control de las comunicaciones y del movimiento de aviones de las islas que nosotros habíamos montado. Lo que da la sensación es que lo que pida Trump lo va a tener. Lo va a tener. Porque Milei tampoco es que se va a poner demasiado, no está en condiciones, ni debe querer tampoco, ¿no? O sea, además, es tan grande el rescate que vendrá atrás de eso, ¿no? Bueno, yo repito, tampoco es tan grande. Acordémonos que Macri, con Caputo, se liquidó 45.000 millones de un crédito de 55.000 millones. No, por ahí no los números, pero el respaldo político enorme, es enorme. El respaldo político y el salvataje político del gobierno de los Estados Unidos a Milei es enorme. Después, a cambio de qué, ¿por qué? Pero bueno, sí. Es que ese es el tema central. Claro. Si vos te vas a llevar uranio, si te vas a llevar el CAREM, si te vas a llevar una situación privilegiada en el litio y en el cobre, si vas a tener un rol más activo en el tema del gas y del hidrocarburo, el negocio... Y Jorge, ¿cuál es la posición del peronismo frente a eso? Hay algunos comunicados ya de senadores, de diputados, pero ¿cómo se planta el peronismo frente a esa situación de un gobierno extranjero prácticamente tomando el control de la economía argentina? Bueno, 2 puntos. 1, resignar la soberanía
no solo es malo, sino que probablemente es contrario a la ley y casi es traición a la patria, ¿no? Resignar la soberanía voluntariamente en distintas áreas. O sea, el peronismo está en contra. El peronismo quiere un país soberano donde los argentinos sean dueños de su destino y el destino no esté impuesto por una potencia extranjera que nos va a usar para lo que quiera. Por eso nos independizamos en el comienzo del siglo XIX. No veo por qué en el siglo XXI tenemos que tener una relación de semidependencia con una potencia que además es una potencia que a lo largo del siglo va a ir declinando. O sea que primero estamos en contra porque vemos en muchos de los actos y en muchas de las políticas una subordinación a las políticas de Estados Unidos. Lo vemos en el caso del fondo, que lo maneja Estados Unidos, y lo vamos a ver más todavía si además del fondo nos presta directamente el Tesoro. O sea, ahí vamos a tener una condicionalidad enorme a la política. La política va a hacer lo que quiera Estados Unidos. Pero además de esa subordinación, además de ese ir detrás de los intereses de Estados Unidos, estamos alejándonos del resto del mundo. Y el resto del mundo es cada vez más importante. Es decir, la discusión que aparece, la única pública, sobre los swaps con China, es una discusión sobre cómo se relaciona Argentina con el resto del mundo. Eso es una cosa que es tremenda. O sea, no solo nos sacó de los BRICS, sino que ahora nos lleva a que tengamos solo un único socio con algún peso específico. O sea, eso es un disparate en un mundo que se vuelve cada vez multipolar. Segundo, ya además de la cuestión soberana que abarca distintas áreas, abarca defensa, abarca hidrocarburos, abarca energía, abarca varias áreas. Segundo, aumentar el nivel de endeudamiento no es una solución para los problemas argentinos. Es aumentar el problema. El problema de la Argentina es el alto nivel de endeudamiento. Y el gobierno que nos ha llevado hasta a este alto nivel de endeudamiento, y sobre todo Caputo, que es un endeudador serial, diríamos, ¿no? Es como un jugador compulsivo, como un criminal serial. No puede contenerse de tomar deuda. Nos está dejando en una situación imposible. La deuda argentina actual, y si sumamos 20.000 millones más, es impagable. No se puede pagar en los términos. ¿Qué se hace con una deuda impagable, Jorge? Porque si el día de mañana le toca al peronismo de vuelta, ¿cuál es la posición frente a ese endeudamiento impagable? Primero hay que reestructurar. Ajá. Y segundo, hay que invertir la ecuación. Y esto va a ser un tema político complejo. Hay que poner el acento en el desarrollo del país y en la recuperación del consumo y del salario de los trabajadores y de la pequeña y mediana empresa. Eso no es al revés que lo que hay que hacer. Hay que decir, bueno, ¿qué necesitamos para vivir más o menos dignamente y qué perspectiva tenemos? Después de eso, pongámonos a discutir qué capacidad tenemos de pagar deuda, si esa deuda es legítima y ha sido acordada voluntariamente y sin... O sea, pero si primero resolver los problemas argentinos y en base a... Bueno, eso no necesariamente son dos temporalidades completas, porque resolver los problemas argentinos alguien te puede decir, bueno, nos puede llevar 2 siglos, entonces no pagan nunca. Sí, tenemos para rato. No, pero digamos, las prioridades, establecer prioridades. Acá la prioridad es cómo pagamos la deuda. El gobierno te dice, tenemos que pagar. ¿Por qué hace esto? Porque tiene que pagar 4.000 millones de dólares en enero y no sé cuánto en julio. Eso es lo que te dice el gobierno. Entonces, en función de eso, hacemos todo, y que se mueran los jubilados y los discapacitados que no tengan remedio, ni movimiento, nada, todo tiene que estar subordinado a eso. Bueno, nosotros creemos que hay que invertir, primero porque creemos que lo importante en la economía es el hombre y la mujer, las personas. Nosotros tenemos una sociedad que defender y respetar y darle una perspectiva y una esperanza, y con esta estrategia no hay esperanza de futuro. Ayer o anteayer uno veía los festejos alocados del gobierno, pero son festejos en parte truchos, porque es un festejo para mostrarte, se acabaron los problemas, estoy contento, pero es el festejo que haces vos cuando te quedás sin plata al día 15 y vas al usurero de la esquina y le pedís unos mangos. Volvés con unos mangos y te comprás
2 pizzas y unas facturas. Y todos contentos comen. Lo que es cierto es que ahora debes más plata que antes. Se acaba la factura, se acaban las 2 pizzas y estás peor que antes, pues no resolviste nada. O sea, el nivel de endeudamiento de la Argentina hay que hacerlo, y esto hay que debatirlo, porque tiene que verlo la sociedad y discutir las alternativas y ver las posibilidades. Y creo que ese nivel que nos está llevando este gobierno, y que va a continuar si puede, porque si baja el riesgo país, va a pedir más deuda, incluso deuda privada o colocar bonos o lo que sea. O sea, ellos no tienen visión de futuro. Ellos fugan hacia adelante en un ajuste que tiende a hacerse permanente, porque ya lo que iba a crecer este año no crecemos nada. Vamos a crecer 3, que es lo que arrastrábamos del 24, y un poquito más, y estamos ya en una recesión. Es decir, hay que tener claro que el gobierno no es ya lo que podría haber sido para muchos en un principio, que era la esperanza de un cambio, de un progreso, de una estabilidad. El gobierno, lo que es hoy, es la seguridad de la recesión, de un mayor endeudamiento de las familias, de mayor destrucción del aparato productivo argentino y de un nivel de endeudamiento que va a ahogar casi cualquier posibilidad de recuperación nacional. Y Jorge, o sea, sí. el caos Sí. son ellos. Es este gobierno el que está sembrando el caos en la familia argentina. Hay otra idea, una línea que han construido desde el gobierno, que es si el peronismo, el kirchnerismo gana en octubre, ¿no? El riesgo Cuca, todo esto, toda esta tranquilidad financiera que se ha logrado, gracias a que es un país serio y que Estados Unidos lo respalde, qué sé yo, está en riesgo si el gobierno pierde en octubre. ¿Qué se juega en octubre? Bueno, en octubre se juega la posibilidad de cambiarle el rumbo a un proceso de destrucción nacional, que es lo que es este gobierno. Este gobierno es un proceso de destrucción de la soberanía, de la infraestructura, de la producción y del bienestar de los argentinos, y con un nivel de endeudamiento que nos limita las posibilidades en los próximos 20 años. Eso es lo que se juega. No solo parar la destrucción, sino evitar que siga destruyendo. Es como el asunto de la obra pública y los caminos. Si vos no arreglás los caminos, porque no hay obra pública, los caminos se deterioran. Ahora, si se deterioraron en 1 año y medio, ¿qué va a pasar en 4 años? No solo se va a matar el doble de gente, que ya es lo que sucede en las rutas, sino que los costos logísticos, si querés ponerlo en términos económicos, se van a aumentar muchísimo, porque obviamente todo eso repercute en el costo. ¿Alcanza a componerle un límite a Milei en el Congreso? No, hay que hacerlo cambiar de rumbo. Es decir, acá el gobierno debería entenderlo, debería haberlo entendido con la elección en la provincia de Buenos Aires. Pero claramente... Ahí no cambió las formas. No, hizo una típica truchada. Es decir, dijo, hemos comprendido, hemos sufrido una derrota, lo cual era obvio, entonces vamos a cambiar todo lo que haya que cambiar. ¿Y qué es lo que hay que cambiar? El armado electoral. En vez de Pérez ponemos a González, no, el rumbo en vez de económico, eso no se a negocia. Fernando. Claro. Ni siquiera el marco alianza, porque podrían decir, bueno, vamos a cambiar, vamos a ir al Congreso y vamos a reunirnos con toda la fuerza para discutir cómo logramos que este presupuesto sea aprobado por una gran mayoría y respete los intereses o las preocupaciones de las provincias y los distintos sectores políticos. No, tampoco es una respuesta en lo político. Por eso la reunión de gobernadores fueron 3, que son los que tienen atados los candidatos ya enganchados en la lista con la Libertad Avanza. Lo que dijo después, pero al mismo tiempo que corregimos ese error, está todo bien desde el punto de vista económico. Está todo perfecto. No está todo bien desde el punto de vista económico. Está todo mal. Y Jorge, también en octubre, ¿qué se juega el peronismo? Teniendo en cuenta que, bueno, Cristina está presa, pero activa. Estuviste con ella el otro día en su casa. Que Axel también ha construido ahí un perfil propio. Estuvo, de hecho, ayer en Nueva York con los presidentes de la región. Sí, con todo Petro, el tema de democracia siempre. Sí. En el homenaje a Pepe. Frente a la proyección, ¿no? Pensando para más adelante, ¿qué se juega el peronismo en octubre? ¿Se juega algo de eso? ¿Se resuelve algo de eso o no es esa la discusión? Yo creo que el dato principal que nos jugamos es que hemos alcanzado la unidad para esta elección,
que es un objetivo por el que yo trabajé modestamente de mis posibilidades, pero que sí creía importante, porque después de una derrota electoral, y la derrota electoral tiene causas, razones, pero siempre las derrotas son huérfanas. Entonces, ¿qué se produce por una derrota electoral como la que tuvimos en el 23? Una dispersión de la fuerza y la adjudicación de distintas responsabilidades, que nunca son iguales, pero hay distintas responsabilidades. Entonces, mi preocupación era salir de ese proceso de dispersión, porque eso es lo que lleva a fragmentaciones, a divisiones, y en general, en términos militares, es en las retiradas después de la batalla el derrotado donde sufre la mayor cantidad de bajas, porque los otros avanzan y lo van matando por la espalda. Sí. Vos tirás el arma, corres, claro, y te vienen matando. Entonces, mi preocupación es esa, hay que parar esa dispersión, hay que reconstruir una unidad, y esa unidad tiene que tener 2 o 3 bases. La primera que se logró es esta de parar, frenar la destrucción que encabeza Milei y lograr ir todos juntos y en acuerdo. Cosa que no logró la Libertad Avanza. O sea que los que se pasan hablando de las internas del peronismo podrían poner más el acento en las internas de otras fuerzas políticas que parecen vivir crisis bastante más profundas. Es decir, hay un problema en el sistema político argentino desde hace rato. Sí, claro. Entonces, quizás habría que encararlo por ese lado. Por otro lado, lo que nos jugamos es la posibilidad cierta de comenzar a reconstruir y a evitar más destrucción que afecta a la gente. Es decir, el nivel de endeudamiento, el tema de que no paga la tarjeta, sí, el tema de que le pediste a Cachito y no le podés pagar, el tema de que dejás de pagar expensas, todos esos problemas que están casi en un 90% de los sectores medios bajos, hay que tratar de detenerlo, porque eso produce mucho daño, y nosotros tenemos que tratar de lograr en el Parlamento, desde nosotros, la capacidad de ser el estructurador de una alianza muy amplia que le imponga al gobierno el cambio de rumbo en lo económico si insiste en no ceder. Ahora, por ejemplo, lo que pasó con el jefe de gabinete, ¿no? Que hoy dice, no puedo, la ley que le rechazaron el veto no se puede aplicar, le mando a ustedes para que... Eso es una especie de tomadura de pelo, es su responsabilidad en un país que no tiene presupuesto, pero tiene plata para la CIDE, y que se vayan a ver el partido, ¿viste? Que se fueron a ver la Fórmula 1 en Bakú. Entonces, me parece que ese es el desafío central. El peronismo se convierte con el triunfo en las elecciones de octubre en el garante de la estabilidad democrática en la Argentina y en el promotor de un cambio de rumbo que lleve a una situación más equilibrada en los costos de este muy mal momento económico y social que está viviendo el país. Jorge, te agradezco que hayas venido el tiempo, porque sé que además en campaña tiempo no sobra, andás a las corridas para todos lados, así que gracias por haber venido. No, gracias a vos por la invitación, y bueno, me incorporo al Circo Freak. Bienvenido. Jorge Tayana en la mañana de